Ya para subir. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días a todos y a todas. Yo soy Estefanía Alfaro, he venido desde Perú y pues primero que nada quiero agradecerles a los organizadores de este gran evento, a mis colegas que me acompañan ahora que han conocido esta excelente reunión y agradecerles a ustedes también por prestarse el tiempo y la disposición para seguir aprendiendo acerca de esta planta y el sistema de patrimonio. Este es el primer acto de salud pública que se necesita y que lo hemos venido viendo también en otros países como Perú, Colombia, que ya tenemos una ley que ya gozamos de cannabis, que los pacientes se están beneficiando, ¿no? Porque al final todo esto es por los pacientes para los pacientes, sea alimentos, sea en cremas, sea en aceites, al final sigue siendo cannabis. Y bueno, este es un tema que a mí me emociona mucho porque la práctica clínica la que más veo son mujeres, veo tanto como mujeres. Ok, listo, ya. Y bueno, ese fue el tema que me invitaron a presentar y estamos dando un paso hacia adelante, hablando acerca del canal medicinal y vamos a revisar un poquito cuáles son los pasos previos que nos han llevado a saber que cannabis va a tener un beneficio en la salud, ¿no? Entonces, me cuento un poquito de la historia del descubrimiento del sistema de cannabis. Más o menos en los años 40, se dio la primera película que se ve más adelante en los años 60, el gobierno Shula, con un equipo que aislaron la molécula que es el THC, ¿sí? Luego vino todas las moléculas que conocemos hoy en día. Entonces, se aislaron los cannabinoides y universidades aliadas, entre ellas en los Estados Unidos, que trabajaban para tratar el COVID, descubrieron que cuando estas moléculas ingresaban a nuestro organismo, activaban unas proteínas que vienen a ser los receptores. Entonces teníamos los cannabinoides de la planta y los receptores. Más adelante dijeron por qué es humano, por qué los animales, porque todos los animales, incluyendo los humanos, tenemos un sistema de cannabinoides. ¿Por qué tienen moléculas? ¿Por qué tienen receptores para la planta de cannabis? Comenzaron a indagar más y descubrieron que tenemos moléculas muy parecidas a la de la planta que vienen a llamarse los endocannabinoides. Entonces, tenemos un sistema endocannabinoide. Este sistema de endocannabinoide, como dice en la película, es un sistema de organización celular que se basa en derivados de eicosanoides que promueve el retorno celular a la homeostasis en múltiples sistemas de órganos y que además modula la función de nuestro músculo liso, modula el metabolismo de nuestros tejidos y la función inmunitaria. Para que nos interese para los eicosanoides, son moléculas de lo más primitivo que existe. Son moléculas que determinan la señalización y la comunicación celular de todos los animales vertebrados e invertebrados. ¿Qué quiere decir? Que tenemos un sistema primitivo, un sistema endocannabinoide, que con la resiliencia y con la capacidad de adaptación que hoy estamos estudiando, todavía está con nosotros. Entonces, este sistema está conformado principalmente por tres cosas: enzimas que sintetizan los endocannabinoides, principalmente la cannabinoide de los que venía ayer me hemos aprendido con la otra ahora que tenemos también cannabinoides no canábicos, ¿es cierto? Polietilendocannabinida, polietilendocannabinida y otros. Y tenemos las enzimas que lo degradan. Y ese sistema de señalización, cuando estamos en una homeostasis, cuando estamos fluyendo de manera adecuada nuestro organismo, fluyendo del tiempo, cuando tenemos en un estado de salud. Pero además ese sistema no estaría completo si no tuviera sus receptores, ¿sí? Que los principales son los receptores de proteína, los receptores CD1 y CD2. Pero hoy en día sabemos que hay otros receptores para estas moléculas. Las mujeres somos animales humanos que también tenemos un sistema endocannabinoide. Entonces, ese sistema está funcionando en todo nuestro organismo, ¿no? Desde tu cabeza hasta los pies. Tengo receptores para cannabinoides en el vaso, en el hígado, en el seno, en el útero, en los ovarios, en la copa de falopio, en la vagina, en el endometrio, en todos mis
los órganos. Y es allí donde principalmente es pues, la actividad de los fitocannabinoides, ¿no es cierto? Cuando tenemos un paciente enfrente y pensamos que algo puede estar pasando con su sistema endocannabinoide y nos vamos a agarrar de lo que nos otorga la planta para poder regularlo y devolver ese estado de homeostasis. Muy bien, entonces, este sistema de señalización integra las redes de modulación de la fisiología general del organismo. El sistema endocannabinoide integra nuestro eje hormonal, que tenemos tanto los varones como las mujeres, con algunas diferencias, como es la presencia de estrógenos, progesterona en mujeres, y también integra otros sistemas de neurotransmisión muy importantes, la excitación, los neurotransmisores excitatorios, inhibitorios, etc. En todos los estadios de nuestra vida, desde que nos estamos formando en el útero de nuestras madres, nuestro nacimiento, niñez, adolescencia, adultez y vejez, el sistema endocannabinoide está activo siempre. Y aquí les he colocado una larga lista de todo lo que hace el sistema endocannabinoide. Al ser una red de señalización, lo que hace es enviar señales para que se mantenga la señal de la técnica de la anestesia, para que se produzca la sensación del dolor, para que la transmisión sináptica, la neuroprotección, la no disociación que es la respuesta por la señal del dolor, el control motor también, la memoria el miedo. Es capaz de regularse el miedo y la respuesta que sucede en nuestro sistema límbico con el sistema endocannabinoide. Podemos modular la inflamación, la liberación y la acción hormonal, la sensibilidad a la insulina, la función cardiovascular, respiratoria y reproductiva. Podemos modular nuestro sistema inmunológico. Es más, se está modulando en todo este tiempo con el sistema endocannabinoide. La formación ósea, el metabolismo energético adiposo y la misma arquitectura celular. Se modula la proliferación, la generación de nuevas células, la muerte programada de estas, como también lo estamos viendo en los estudios con cáncer. Este es pues, un artículo que se lo dejo para que les quieran indagar más. Es una fuente de comunicación muy extensa y muy importante que nos habla cómo se ha ido de los fitocannabinoides a los receptores para cannabinoides y luego al sistema endocannabinoide. Es un sistema y muy complejo, que ha sido muy difícil de desarrollar con los farmacólogos, y que gracias a ellos, al doctor Vincenzo de Marzo y al doctor de Petrocelli y a la doctora Ligresti, hoy puedo conversarles sobre esto, ¿no? Entonces, ¿qué diferencias y cómo ha ido evolucionando el sistema endocannabinoide y los estudios del sistema endocannabinoide de la mujer? Después del año 1992, que, digamos, aisló la anandamida, que fue el doctor Julio Santos, él es de República Checa, pero que trabajaba con el doctor Meshulam, comenzó a verse, ok, ese sistema, esta anandamida está en todos los organismos, estará en los eritrocitos, estará en los óvulos, estará en la placenta, ¿dónde más estará? Y acá les pongo una línea de tiempo, que está en un artículo que nos habla acerca de todos los descubrimientos que se han ido haciendo acerca de el papel del sistema endocannabinoide en la reproducción. Entonces, sabemos que tenemos anandamida y endocannabinoides que controlan la capacidad de fertilización, controlan los movimientos del esperma también, controlan la implantación embrionaria, controlan nuestro eje hormonal y puede también estar involucrado en la capacidad de que una mujer pueda tener un embarazo exitoso. Controlan la interacción entre el esperma y el ovocito, que va a tener como finalidad un embarazo exitoso. Y van a ver el último, que es el que más me gusta, el hipnosis, que tengo un artículo acerca de los efectos de la epigenética en las alteraciones del sistema endocannabinoide. Todos manejan epigenética. Dante la palabra de manejar. Muy bien. Entonces, como para recordar eso un poquito, porque no es la materia del día de hoy, la epigenética quiere decir que no solo tenemos un ADN que está compuesto por nuestros genes, y nuestros genes pueden determinar cómo nos desenvolvemos en un ambiente.
Pero lo más importante es la lectura de estos genes. Entonces, la epigenética de qué nos habla de que el ambiente en el que nos desarrollemos, qué comemos, qué agua tomamos, qué emociones hay en nuestro ambiente, violencia, malnutrición, etc. Todo eso va a determinar que nuestros genes se lean de determinada manera. ¿Sí? Entonces, todo lo que acabo de mencionar, ya en el 2012 nos dijeron de que eso es lo más importante para determinar el funcionamiento del sistema endocannabinoide. Es por eso que el día de ayer la doctora Paola nos hablaba acerca de la alimentación, del consumo de omegas, del ejercicio, de todas esas cosas que son importantes para mantener la homeostasis en el organismo. Esta línea de tiempo que les acabo de mostrar iba de la mano con lo que se estudió en los últimos 90 años, porque uno de los objetivos del milenio era disminuir la calidad de la vida. Entonces, la salud de la mujer estaba centrada solamente en promover que menos mujeres puedan secundarias al páramo o a las mujeres. ¿Sí? Y en el 2001, la Academia de Ciencias, Ingeniería y Medicina, en la misma relación se preguntaron, ¿hay diferencias entre hombres y mujeres? Las diferencias biológicas pueden intervenir en la expresión de una enfermedad, las hormonas pueden intervenir en la expresión de una enfermedad. Y hicieron un texto, que es esta es la portada, como les estoy mostrando, que tiene como 400 páginas, muy interesante, donde se examinó la biología desde el nivel celular hasta el organismo y el comportamiento. Y como conclusión, dijeron que el sexo, ser hombre y mujer, debe reconocerse como una variable importante en la investigación y debe cultivarse un mayor conocimiento en esta área. Entonces, hoy en día, hablamos de sexo cuando hablamos del origen biológico, ¿sí? Y hablamos de género cuando describe la autorrepresentación social y cultural y los puntos de vista del sexo. Incluso se habla de un término que es intersexual. Porque esto fue bien importante, porque en los últimos 40 años todos los estudios eran con población masculina. Entonces, la mujer se tenía que agarrar pues, de los fármacos de ese estudio o de las intervenciones en medicina que habían portado esos estudios. Pero después del 2001 se dieron cuenta que no, que eso no es así, que se tienen que hacer estudios por población femenina, porque la población femenina, las mujeres, por sexo, responden diferente a las intervenciones terapéuticas. Entonces, esto hizo, pues, con las otras investigaciones de intereses en otras áreas de salud, que también en el país se hagan otras investigaciones. Entonces, en el 2004 tenemos papers que nos hablan acerca de los niveles plasmáticos de la anandamida, que podrían ser predictor de un buen embarazo. Nos hablan acerca del sistema endocannabinoide su rol en la desidualización y placentación. Ya comienzan a haber estudios bien interesantes acerca de la inducción de la muerte programada en células de cáncer de seno. También nos hablan acerca de la relación del sistema endocannabinoide con los estrógenos en la modulación de las emociones y la respuesta emocional de las mujeres. En el 2018 sale este artículo, acá abajo con la imagen roja, que nos habla acerca de la modulación del sistema endocannabinoide y el papel que tienen las hormonas sexuales y las implicaciones en el sistema de estrés postraumático. Voy a hablar un poquito más adelante de eso, cómo es en la mujer. Acerca del rol del sistema endocannabinoide en los tejidos reproductivos femeninos. Y en el 2019 lo mismo que era antes, y era que lo que todavía se está investigando ahorita porque se quiere hacer como una prueba para que puedan medir el nivel de la anandamida o de la enzima que lo degrada para utilizar como predictor de un buen embarazo. Entonces, ¿cuáles son las principales diferencias que tenemos en el sistema endocannabinoide de las mujeres? En primer lugar, se ha encontrado que los efectos de las hormonas sexuales gonadales, como es el estrógeno y la progesterona, están involucradas en los procesos de dolor, ¿sí? Que estos están mediados por la neuroinmunidad. Cuando hablamos de dolor, estamos hablando de una señalización neuronal y también inmunológica, por eso hablamos de neuroinmunidad. Y que esto va a variar según la concentración y el sitio de acción. El estrógeno,
que es mayor en determinadas etapas del ciclo menstrual de la mujer, está muy involucrado en la expresión del dolor de la mujer, porque el estrógeno está involucrado en la regulación de los macrófagos, las células asesinas naturales, natural killer, las células dendríticas y los linfocitos. Se reporta que las mujeres tienen niveles más altos de inflamación debido a los efectos proinflamatorios del estrógeno. Además, también tenemos que, en cuanto a la metabolización que hacemos, todo lo que ingresa a los organismos metabolizado, todo lo que sea metabolizado por el CYP3A4, que también está involucrado en el metabolismo de los fitocannabinoides, es más altamente expresado y se muestra en mayor actividad en las mujeres. Las mujeres, durante su ciclo, donde tengan un pico de estrógeno o que están utilizando anticonceptivos orales, van a inhibir la expresión de esta enzima. También muy importante en el metabolismo de los fitocannabinoides, que es la CYP2C9. Esta enzima, cuando metaboliza el THC, se produce el metabolito 11, el doxy-THC. ¿Sí? Es el metabolito que genera la psicotropicidad. Entonces, podría plantearse la hipótesis de que los efectos del cannabis en las mujeres podrían ser más potentes, podría expresarse una mayor psicotropicidad en los periodos más bajos de estrógeno, ¿sí? Porque el estrógeno inhibe esta enzima. Si inhibimos la enzima, se genera más. Otra diferencia que tenemos, los niveles plasmáticos de anandamida van a variar en nuestro ciclo menstrual. La anandamida, ¿se acuerdan de esa? El principal endocannabinoide. Y tenemos niveles más altos en la fase folicular en comparación de la fase lútea. Para quienes no estén familiarizados con esta fase del ciclo menstrual, el ciclo menstrual de 28 días, los primeros 14 días en la fase folicular y del día 14 al día 28 en la fase lútea. Entonces tenemos más anandamida en la fase folicular, que son los primeros 14 días, y para las mujeres nosotros hay un periodo de descenso que nos indica que ya estamos ovulando, entonces nosotros podemos tener en cuenta que después, a partir de ese día para adelante, tenemos menos anandamida. Los aumentos de las mediciones fisiológicas y subjetivas de la excitación sexual se han asociado con disminuciones significativas en los niveles de endocannabinoides. Faltan estudios, lo pongo entre paréntesis porque son en los estudios que se relacionan con concentraciones sexuales que son muy clínicos, son muchos simpáticas, son pocos los estudios en humanas. Y aunque parece haber una dependencia de la dosis, se separan los efectos excitatorios educativos de los efectos inhibitorios de la regulación sexual femenina, del orgasmo y los efectos reproductivos. Esta conclusión fue hecha en el año 2011, si bien recuerdo, porque se hizo un estudio de mujeres en edad joven, se le dio para tomar un gramo de marihuana que contenía 2% de THC y se vieron efectos dicotómicos, ¿sí? Algunas tenían mayor excitación sexual y otras no tenían mayor excitación sexual. Este lo medía de manera como la vagina se inflamaba, su producción, la producción musculares en la vagina. Entonces, todo depende de la dosis, ¿no? Que ya sabemos que es así con cannabis. Y también se encontraron más receptores CB1 en mujeres con síndrome de estrés postraumático, lo cual es un buen inicio porque podría decir que las mujeres podrían tener una respuesta de repente más rápida, mejor, a menos dosis, en síndrome de estrés postraumático cuando se le dan fitocannabinoides. Entonces, rápidamente en este cuadro lo que les quiero enseñar este es un ciclo menstrual, ¿sí? Comenzamos con el día 1 y termina el día. Solamente vamos a tratar de folicular. No, lo van a seguir mi cursor. ¿Puedo poner acá? Puntero láser. ¿Ven el láser, no es cierto? Ya. Entonces, del día 1 al día 14 es la fase folicular. La fase folicular es la fase donde se forman los folículos que tienen adentro el ovocito, que es lo que se va a convertir después en un embrión y en un ser humano. Entonces, es necesario unos niveles altos de anandamida
para el desarrollo de los folículos. O sea, la anandamida es muy importante para el desarrollo de un folículo. Y después necesitamos niveles bajos de anandamida para que se haga la correcta fecundación, ¿sí? Para que el espermatozoide se junte con el ovocito y pueda ser implantado y se genere un embarazo, necesitamos niveles bajos de anandamida. Eso es lo primero que sabemos. Por eso que hay algunos estudios que dicen de que hay mujeres que se le ha estudiado la anandamida y que tenían niveles muy altos en el día 14 y que después eso se tradujo en un aborto, ¿ya? Y entonces relacionan un poco los niveles altos de endocannabinoides con los abortos. En la parte de abajo ya van a ver cuando ya hubo fecundación, se coloca, bueno, hay un embrión que se implanta en el endometrio y comienza a crecer, que es lo que va a ser un niño. Necesitamos, en la línea roja, van a ver los niveles de anandamida. Necesitamos niveles bajos de anandamida y a partir del segundo o tercer trimestre va subiendo y se ha observado que hay niveles muy altos de anandamida durante el parto, porque la anandamida se involucra con la contractura muscular de nuestro útero. Entonces, ¿qué sucede, por ejemplo, en mujeres que han tenido un aborto en el primer trimestre? Que cuando se les hizo un análisis de endocannabinoides, se observó que tenían niveles muy altos de anandamida. ¿Ya? Eso es sé que es un poco difícil de entender, pero dos conceptos claves. Se necesitan niveles bajos de endocannabinoides para la adecuada implantación y necesitamos niveles altos de endocannabinoides para un parto adecuado y una adecuada contractura muscular. Pero siempre están presentes, solamente que se están modulando. En algún momento están bajos y en otros momentos están altos. Muy bien. Con esta introducción, yo les voy a hablar un poco acerca de la clínica, que es lo que sabemos hoy en día del uso de cannabinoides en la mujer. Esta es una imagen de una de las marchas por la mujer en Lima. Y estamos viviendo, más allá de la pandemia del COVID-19, estamos viviendo una pandemia en la sombra, ¿sí? Desde hace muchos años. Algunos datos interesantes. Como les dije, desde los años 90 tenemos los objetivos del milenio, y eso era reducir la mortalidad materna. Ya hace unos años se han desarrollado los objetivos de desarrollo sostenible, y en el número 3 está el empoderamiento de la mujer y la igualdad de género. Entonces, esto como que brinda un apoyo al objetivo y se están investigando más intervenciones en otras áreas de salud de la mujer, porque no somos saludables solamente cuando nos reproducimos bien, ¿no es cierto? Hay muchas otras cosas que están, como les dije, en la sombra. En el año 2019, las mujeres representaban el 73% del total de las mujeres ocupadas en el sector salud. Y sabemos que existe el síndrome de burnout, ¿no es cierto? De las personas que se queman, del exceso de trabajo, del exceso de estrés. Y la mayoría de ellas son mujeres. 1 de cada 5 mujeres trabajadoras no están afiliadas al sistema de salud. Este es un dato a nivel mundial. Hay discriminación salarial por género. No sé muy bien cómo es en Costa Rica, pero en Perú eso ocurre. Pueden haber 2 personas trabajando en el mismo puesto y la mujer gana menos. 2 de cada 10 madres son madres adolescentes. Hay 65 nacidos vivos por cada 1.000 adolescentes de 15 a 19 años. 1/3 en Latinoamérica, y 1 de cada 2 mujeres son víctimas de violencia psicológica, física o sexual. Eso tenemos que diferenciarlo. No hablar de esto no va a ser de violencia, es el contrario. Y hay violencia letal, que es lo que llamamos los feminicidios, ¿no es cierto? Y como le dije, el tercer objetivo de desarrollo del milenio, el empoderamiento de la mujer. Como 200 países han firmado ese objetivo de desarrollo del milenio, y pues estamos a la vanguardia. Nosotros acá también estamos haciendo un acto, como les dije, para poder mejorar eso. Entonces, las mujeres sufrimos las mismas enfermedades que los hombres. Podemos que tengamos algunas expresiones distintas en cuanto a dolor o algunos tipos de enfermedades que son exclusivas por el tema hormonal
cáncer de seno, cáncer de útero, cáncer síntomas, que puede ser el dolor crónico, el dolor neuropático, la alopatía, que es ese dolor que sienten las mujeres ante un estímulo que no debería ser doloroso, como un dolor a una caricia, un dolor cuando te peinas, un dolor cuando te bañas. La disuria, que es el dolor al orinar, la dispareunia, que es el dolor durante el acto sexual, y la dismenorrea, que es el dolor durante la menstruación, el insomnio, la anorexia, caquexia, náuseas y vómitos, preocupación, el miedo excesivo, también es un síntoma, los efectos adversos a los fármacos, como la quimioterapia, la radioterapia, los tremores, la espasticidad y otros síntomas neurológicos. Todo este conjunto de síntomas lo podemos ver en un amplio espectro de enfermedades. Y faltan un montón más. Pero por mencionar algunas, ¿no? Las mujeres tenemos artrosis, osteoporosis, fibromialgia, es mayor la población de personas con fibromialgia mujeres. Enfermedades autoinmunes también, es un 60% en mujeres, como la psoriasis, la esclerosis lateral amiotrófica, el hipotiroidismo, muy común el hipotiroidismo. Las mujeres tenemos endometriosis, síndrome premenstrual, mayores cifras en ansiedad, cáncer ginecológico, otros tipos de cáncer también. Síndrome de estrés postraumático es mucho mayor en las mujeres que en los varones, ¿sí? Por todo el acto de violencia que les estaba hablando hace un ratito. La migraña, síndrome de intestino irritable, las mujeres le da desnutrición, a las mujeres le da VIH, las mujeres sufrimos de drogodependencia, las mujeres podemos tener un trastorno neurológico funcional, que son las histéricas, ¿no? Así como se le dice, las histéricas. Tenemos Parkinson, Alzheimer, demencias, tenemos distopia urogenital, de repente secundario a un parto, ¿no? Sentimos que se nos sale por ahí un poquito la vejiga o el útero. Mayores cifras en fibrosis pulmonar y también tenemos secuelas post-COVID. Y a esto le agregamos que sufrimos de menopausia. Entonces, hoy sabemos que está muy involucrada en la biología. Nuestros genes, nuestros gobiernos, la comida a la que hayamos tenido acceso durante la infancia, la adultez, nuestros hábitos saludables, hacemos un ejercicio, meditamos o no, cuidamos, con quién qué pienso, ser positiva, ser negativa, me adelanto al futuro, recuerdo mucho el pasado. Todo eso y la violencia que hay hoy en día van a determinar que nosotros podamos desarrollar estos síntomas, que lleguemos al doctor o a la doctora y que nos diga que tenemos un diagnóstico y al final lo que va a pasar es que vamos a tener una reducida calidad de vida, una pérdida de la capacidad para vivir, no vamos a tener ganas de vivir, a nadie le gusta estar enfermo o enferma, nos va a dar depresión, nos va a dar ansiedad, vamos a tener baja autoestima y nos vamos a aislar. Y esto es un círculo vicioso. Si tenemos baja calidad de vida, si no tenemos ganas de vivir, tenemos depresión, ansiedad, lo que va a pasar es que se va a alterar nuestra genética. Se van a leer mal nuestros genes, porque vamos a estar en un ambiente no muy bonito. Y esto va a tener grandes repercusiones en nuestra salud y en la salud de nuestras dependencias. Hay algunos pacientes que cuando se les hace el abordaje no encuentran la raíz del problema, ¿sí? Tratan de encontrar un trauma, una acto de violencia sexual, un trabajo, y no lo encuentran. Y por ahí le pregunto acerca de su mamá, de su papá, y crecieron de repente con una mamá que tenía ataques de pánico. O crecieron con un papá. Eso es el ambiente. ¿Ya? Eso tenemos que tenerlo en cuenta como el ambiente. Y eso también puede llevar a una reducida calidad de vida desde que somos muy chiquitas y entramos en este círculo vicioso. Si tenemos cannabis para el control de los síntomas, porque hoy en día sabemos que el cannabis actúa en la inhibición del dolor, en el dolor neuropático, actúa en nuestro ciclo de sueño-vigilia, mejora el estado de anorexia-caquexia de los pacientes, mejora el tema de las náuseas y vómitos en los pacientes. El cannabis trabaja
en las memorias aversivas y en el fortalecimiento de la inhibición al miedo, que eso trabaja en el síndrome de estrés postraumático. Trabaja disminuyendo los efectos adversos a otros medicamentos, disminuyendo los efectos adversos de la quimioterapia, de la radioterapia, y trabaja también en los tremores y otros síntomas neurológicos. Ese es número 1. Podemos controlar los síntomas de las pacientes que tienen esto. Número 2. Si mejoramos los síntomas, mejoramos la calidad de vida, ¿no es cierto? La paciente quiere salir un poquito más de su casa, se ríe, ya no está aislada, ve a sus amigas, se siente menos ansiosa, menos deprimida. Y también podemos mejorar y cortar ese ciclo vicioso, ¿sí? Y eso incluso lo podemos hacer desde el embarazo, ¿ya? No hay contraindicación para el uso del cannabis, lo que hay son precauciones. Y lo más importante que tenemos que hacer es averiguar cómo está el sistema endocannabinoide de nuestro paciente, entenderlo, porque una cosa es saber sobre el sistema endocannabinoide, pero entenderlo es algo más profundo. Una vez que lo entendimos, pensamos en qué fitocannabinoides o en qué modulación vamos a actuar. En el ejercicio, en la alimentación y en cannabis, claro, ¿no? Y además podemos cortar también con el tema de la violencia y de los efectos de la violencia sexual, actuando en lo que es el síndrome de estrés postraumático, que estoy segura que en nuestros países todavía está eso sucediendo todos los días en la calle. Entonces les voy a comenzar a hablar un poquito qué es la información, cuáles son los avances científicos que se han desarrollado hasta el día de hoy. El uso de cannabis en endometriosis. Este es un artículo que nos habla acerca de la significancia clínica del uso de los endocannabinoides en la endometriosis. Sabemos que la endometriosis es una combinación de dolores, es un dolor inflamatorio porque hay una inflamación y un dolor neuropático por una estimulación de las redes nerviosas donde esté el endometrioma, y eso va a generar una experiencia del dolor. Bueno, el sistema endocannabinoide regula la experiencia del dolor y con fitocannabinoides podemos también modular el dolor. En este cuadro de la derecha, que está en inglés, perdón, lo voy a traducir, se ve que los pacientes con endometriosis tienen mayor expresión de CB1, ¿sí? Están esperando ahí al cannabinoide que vaya a modularse. Sea anandamida, sean otros endocannabinoides o sea el THC también, ¿no? Y tenemos acá abajito de que no solamente los fitocannabinoides pueden tener un resultado positivo, sino también otros cannabinoides que se llaman cannabinoid-like, que son moléculas parecidas a los cannabinoides, como es la palmitil-etanolamida. Muchos estudios donde se les da 400 miligramos de palmitil-etanolamida a las mujeres con endometriosis y hay un 60% de mejoría. Lamentablemente en Perú no tenemos palmitil-etanolamida. Espero que acá sea más fácil el acceso, hay que importarlo. Pero bueno, es un buen avance. Y estamos viendo muy buenos resultados con el uso de cannabinoides, los más conocidos en las mujeres. Cáncer. Este es un estudio donde nos habla acerca de una encuesta que se le hizo a las mujeres que tenían un cáncer ginecológico y se les preguntó qué utilizaban, ¿no? Porque se utilizaban cannabis. Es un estudio que se hizo en el 2020 en la Universidad de Yale, en el Departamento de Ginecobstetricia, y eran 31 pacientes, como le dije, con cáncer ginecológico, que acudían a un dispensario en California. Entonces, la mayoría de ellas utilizaba tintura, aceite de cannabis, y lo utilizaba de manera sublingual. Muchas de ellas también vaporizaban, algunas lo fumaban, otras lo tomaban como un edible, como una gomita, como una galletita, y otras se lo aplicaban de manera tópica. Entonces, múltiples vías de administración. Y va a depender de cada paciente. Y cuando se les preguntó para qué lo utilizaban y de qué habían mostrado mejoría, la mayoría dijo que había aumentado el apetito. O sea, lo utilizaban para un apetito disminuido, como está en este cuadro, ¿no? Lo utilizaban para el insomnio y para el dolor neuropático. Un dolor neuropático ocasionado no solamente por el tumor o la localización del tumor, sino también como efecto secundario de la quimioterapia. También lo utilizaban para ansiedad, para las náuseas, para el dolor de las articulaciones, para el dolor de los huesos, para el dolor abdominal y para la depresión. Miren cuántos síntomas, ¿no? Solamente con cannabis. Se les preguntó del 0 al 100%
cuánto habían mejorado, cuál era su percepción de mejoría, cómo había mejorado su calidad de vida. Y la mayoría de ellas dijeron de que habían tenido una mejoría en un 80%. Eso es es un gran porcentaje de mujeres que tienen una mejoría, ¿no? Este es un estudio que se los quiero mostrar porque esto es lo que se viene en los siguientes años. En la parte de la izquierda pueden ver un gráfico donde nos muestran todos los ciclos donde tenemos receptores para cannabinoides. Como les dije en un inicio, tenemos en el ovario, en la trompa de falopio, en el endometrio, que es la parte interna del útero, en el miometrio. Y en la parte de la derecha tenemos todos los sitios donde se puede localizar un cáncer ginecológico, más allá del cáncer de seno. Entonces, esta es la investigación que se está realizando y que esperamos a futuro buenos resultados, pero no porque no tengamos esto, no vamos a dejar de utilizarlo, o sea, estamos utilizando otras cosas como es calidad de vida. Pero esto es lo que se está haciendo en cuanto a la acción que tienen los cannabinoides en la célula tumoral, ¿sí? Este es un estudio de Cristina Sánchez y de Mara Gordon y de muchas mujeres más, donde analizaron en 3 tipos de cáncer de seno. Utilizaron quimioterapia más cannabis THC aislado y utilizaron quimioterapia más THC full espectrum. Quiere decir que era un extracto de THC que tenía más cannabinoides aparte del THC y que tenía terpenos. Y en estos 2 cuadros, en el de arriba van a ver, de manera vertical nos hablan acerca del volumen del tumor y abajo en los días, ¿sí? El de color rojo, vamos a comenzar en orden, a ver, el color blanco es el vehículo, ¿sí? A quienes se les dio un vehículo. El color verde fue el crecimiento, la respuesta del crecimiento tumoral a quienes se les dio solamente THC. Este es un estudio preclínico, no se lo hace. THC, ¿sí? Ven que está casi igual que el vehículo. Disminuyó un poquito al final, pero no fue mucha la respuesta. En color naranja van a ver las mujeres que recibieron solo quimioterapia. Digo mujeres, pero son pues, ratitas hembras, que se les dio solamente quimioterapia. Disminuyó el tumor, pues la quimioterapia tiene un efecto sobre el cáncer, sobre los tumores. Pero miren la línea morada. La línea morada es de a quienes se les aplicó el extracto full spectrum solo. Y miren, también la respuesta fue muy similar a quienes recibieron quimioterapia más extracto full spectrum. ¿Qué se puede concluir ahí? Que quimioterapia más full spectrum es mejor probablemente que quimioterapia sola, ¿no? O que solo cannabis. Y en la parte de abajo se utilizó otro, es la misma respuesta, pero se utilizó otro tipo de quimioterapia. Perdón, no es la misma respuesta, fue mucho mejor. Miren en la línea roja, comparada a la línea morada fue solamente el full spectrum y la línea roja fue la quimioterapia más el full spectrum. Miren el crecimiento tumoral. Casi ni cambió, o sea, el tumor no creció, ¿no? Entonces, estos son los avances que estamos teniendo. Este es el perfil del extracto de THC full spectrum que utilizaron. Ellas atribuyen los resultados, pues claro, para los cannabinoides, van a ir a tener la función de THC, tenía THCA. Cuando dice que es no detectable, entonces tenía THC, THCA y CBG. Y también le atribuyen los resultados al terpenaje que tenía este extracto. Beta-calicileno, que parece que también se acopla a los receptores CB1, que hiciera la acción antitumoral. Era alto en alfa-humuleno, regulador metabólico. El linalol, antidepresivo, hipnótico. En nerolidol y en beta-pineno. Y Cristina, en las conclusiones, redacta, ¿no? Aunque la medicina actual se basa principalmente en el uso de compuestos puros que objetivos,
es cada vez más obvio que para enfermedades tan complejas como el cáncer necesitamos enfoques multiobjetivos y que podrían ser más eficaces. Sí, entonces justamente alguien preguntaba ayer, ¿uso solo quimioterapia? ¿Uso solo cannabis? ¿Solo medicamentos? ¿Solo médica? Yo les diría, haz todo. Haz todo lo que esté dentro de tus posibilidades y con un adecuado acompañamiento. Fibromialgia. En Italia estamos utilizando el uso de cannabis en fibromialgia. Hay muchas mujeres con fibromialgia. Tiene una raíz en la neuroinflamación, hay neuroinflamación de fibromialgia. Hay mucho abordado en las mujeres con fibromialgia también. Y este es un estudio donde se le dio cannabis a mujeres con fibromialgia y después de la intervención, el grupo de cannabis presentó una disminución significativa en la puntuación de la calidad de vida. La mayoría de las mujeres habían reportado que mejoraban su calidad de vida. Mejoraban, por ejemplo, en puntuaciones como sentirse bien, el dolor, hacer trabajo, fatiga. Y el grupo placebo presentó una mejora significativa en la puntuación de depresión después de la intervención. No hubo efectos adversos intolerables. Hay cientos de papers como este, ¿sí? La cannabis es una droga 100% segura, con efectos adversos que no son letales. Nadie se va a morir por el uso de cannabinoides. Se pueden tener efectos adversos como boca seca, porque tenemos muchos receptores para cannabinoides en la mucosa de la boca. Se pueden tener efectos adversos como cefalea, náuseas, mareos, sobre todo los pacientes de cannabis, que son pacientes que nunca han probado cannabis. Se puede tener efectos adversos como la ansiedad, de repente, cuando el paciente se fue un poquito más de la dosis, o también es la primera vez que toma cannabis, pero son cosas que se modulan y que se regulan con la dosis. Cannabis en ansiedad, síndrome de estrés postraumático y burnout de la mujer. Este es un estudio que se publicó el año pasado acerca de la eficacia y la seguridad del uso de cannabis, de CBD, un extracto alto en CBD, en trabajadoras de la salud que tenían COVID. Entonces, a un grupo de trabajadoras de la salud se les dio el tratamiento estándar, pues, sintomáticos, el seguimiento, y a otros grupos de mujeres también se les dio el tratamiento estándar, pero además se les dio 300 miligramos de un extracto de CBD al día. ¿Cuáles fueron los resultados? Pueden ver estos tres gráficos. En el primero fue la evaluación de los criterios de burnout. Con el CBD disminuyó significativamente la escala de medición del burnout, que quiere decir que expresaban menos síntomas de este síndrome. La escala de depresión, miren, quienes llevaron el tratamiento estándar con el tratamiento con CBD, mejoró muchísimo la puntuación en la escala de depresión. Y la escala de ansiedad también, el tratamiento estándar frente al tratamiento con cannabidiol, mejoró un montón. Entonces, ese es un buen indicio y de repente nos podríamos agarrar de estudios como estos para encontrar otras herramientas terapéuticas ante un paciente que está respondiendo de una manera alterada, ¿no es cierto? Estamos en una pandemia, eso sucede todos los días y tenemos que tener herramientas para poder controlar otros síntomas asociados a lo que pueda generar el virus en nuestro cuerpo, como es la ansiedad y la depresión. Muy bien. Estas son algunas de las experiencias clínicas que se han tenido en el mundo que yo les quería mostrar, porque hay un montón de patologías que se puede utilizar. Como les dije, sufrimos las mismas enfermedades que los varones. Este es un estudio piloto que hicimos en cannabis, porque más allá de la evidencia científica de cómo avanza la investigación, las mujeres estamos utilizando cannabis como posible acompañamiento médico para nuestras dolencias. Esta fue una iniciativa del doctor Juan Locke, de mi persona, de Francesca, que lleva una ONG que se llama Cannabis de Esperanza en Perú, de Laura Lécaros, que tiene un proyecto que se llama un proyecto Veraciclos, que es un proyecto de concientización de la mujer para que descubran sus órganos sexuales, para que lleven mejor su ciclo menstrual. Espacio La Ama, que hace terapias alternativas y con otras plantas. 137 mujeres respondieron esta encuesta de diversos países. Y miren ahí, respondió una mujer de Costa Rica. La mayoría de ellas tenía un grado profesional. Se les preguntó el ingreso mensual, porque también se les preguntó cuánto gastaban en comprar su cannabis. La mayoría de ellas tenía un ingreso mensual de 1.000 a 3.000 soles, que es como decir
$600 a $700. Eso es lo que ganaban al mes. Y lo que gastaban en cannabis, la mayoría, era de $20 a $70. ¿Sí? La frecuencia con la que visitaban a su ginecólogo, una vez al año la mayoría, pero también habían algunas que nunca lo visitaban, un 7%, y si tenían un seguimiento médico del uso terapéutico del cannabis, el 82% dijo que no, y solamente un 18% dijo que sí. Entonces hay muchas mujeres utilizando cannabis sin acompañamiento médico. Cuando les preguntamos para qué síntomas lo utilizaban, miren este cuadro de la derecha, lo utilizaban para dolor premenstrual, para insomnio, náuseas, para ansiedad, para problemas gastrointestinales, para otros síntomas donde se incluían de repente otros que no habíamos puesto en la encuesta, pero en menor proporción lo utilizaban para hiperemesis gravídica, que son los vómitos durante el embarazo, ¿no es cierto? La depresión postparto o postcesárea, infecciones vulvares, infecciones cervicales. Algunas lo utilizaban en un 4% para el dolor durante el coito, que es la dispareunia. 79% de las mujeres, es decir, 107, lo utilizaban para uno o más síntomas y lo utilizaban en múltiples vías. Entre las más utilizadas eran la vía oral sublingual, las otras se utilizaban intravaginal, vaporizada, oral sublingual y también la vía fumada. Y si sabían qué era lo que estaban utilizando, un 23% no sabía qué estaba utilizando. Un 32% decían que utilizaban un 1-1, que utilizaban una proporción igual de THC y de CBD, y las demás utilizaban o más THC o más CBD. Este es un estudio bien interesante que, de verdad, a quien esté interesado hacerlo de manera multicéntrica, lo podemos hacer en el Perú, Costa Rica, Colombia, Ecuador, en todas partes, para ver cómo es el comportamiento de las mujeres con el cannabis. Porque de esto partimos para ver en qué vamos a estudiar más adelante, ¿no? Se basa en la observación. Como les mencioné, el 82% de las mujeres reportó no recibir ningún seguimiento médico. Y abajo les pusimos ¿por qué? ¿Por qué no te acompañas con un médico? Estas son algunas de las respuestas. Porque la dosis que me dio el médico era solo cuando se presentaba el síntoma, porque no conozco ningún médico ginecólogo que lo recete y que haga seguimiento, porque no hay expertos confiables disponibles, no tengo la información de médicos a los cuales pueda consultar sobre sus usos y que realicen prescripciones, porque el uso es condicional a la intensidad del dolor, porque mi reumatólogo no confía en el uso de cannabis. Esta es la realidad de Latinoamérica, seguramente es la realidad de Costa Rica también. Entonces necesitamos educarnos, ¿ya? Si hay colegas, acá mujeres, hombres, necesitamos educación para atender las necesidades de nuestros pacientes. Y si la calidad de vida mejoró, 90.5% mejoró su calidad de vida. Eso es lo que estamos buscando hacer. Voy a presentarles dos pasitos que los he visto, son pacientes ya bastante antiguas. La primera es una paciente de 38 años, ella es ejecutora de eventos, tiene unión libre con su pareja, no tiene hijos y es hija única. Su mamá tiene fibromialgia y su papá tiene psoriasis. Ella como antecedente, ella tenía dolor menstrual y asma desde la adolescencia, es obesa desde la adultez, tiene infertilidad, pues eso es lo que le habían dicho a ella, que es infértil. De adulta desarrolla lo que es la migraña, endometriosis y dolor durante el acto sexual. Además tiene insomnio esporádico y tiene síntomas de ansiedad. Como antecedentes importantes infecciosos, ella tuvo una infección intestinal por Vibrio cholerae a los 20 años y una meningitis viral a los 27 años. No tiene vesícula biliar, ¿no? Se le hizo una colecistectomía y tuvo una cirugía bariátrica a los 28 años y una videolaparoscopía, que fue con lo que se le hizo el diagnóstico de endometriosis a los 36 años. Ella consulta por primera vez en el 2020 para dar solución al dolor en el área pélvica. No soportaba más el dolor que tenía en el área pélvica y que además era más doloroso durante la menstruación. Ella decía además que tenía mucho miedo por las noches y que eso le genera un estrés 9 de 10. Cuando se le pregunta en una escala del 1 al 10, donde el 10 es mucho estrés y el 1 es poquito estrés, ¿cuánto tienes? Dijo 9. Desde hace más de 6 meses, que ya viene a ser un estrés sostenido. En su infancia, ella no recuerda bien,
pero recuerda que un adulto la tocó. No me dijo quién es, ni en qué momento fue, ni cómo, pero alguien la tocó. Desde el diagnóstico de endometriosis, ella tiene discusiones frecuentes con su pareja y siente que no la entiende y que piensa que ella exagera su dolor. Le preguntamos acerca de la alimentación, ella dice que come de todo, pocas verduras, prefiere los dulces, toma 4 a 5 vasos de agua al día, una fruta al día y toma cúrcuma todos los días por recomendación de alguna amiga. Toma alcohol una vez a la semana, no fuma tabaco, marihuana, fuma a veces, vía pirolítica, fumada, pero siente que le da ansiedad. Y en el momento de la consulta inicial ella pesaba 112 kilos. Esta es una línea de tiempo de todo lo que pasó esta paciente. En el año 2992 menstruó por primera vez. En el año 1999 comenzó a tomar anticonceptivos orales por el fuerte dolor menstrual que ella tenía. En el año 2003 le hacen el diagnóstico del virus del papiloma humano. Y acá a la derecha vean, ¿no? Ya desde el 92 comenzó el dolor y fue variando, aumentando en intensidad. En el año 2012 dejó de trabajar por miedo a quejarse del dolor. Y tomaba 12 ibuprofenos al día y tomaba flor blanca, que es una flor que encontramos en Perú, que aparentemente podría disminuir un poco los dolores menstruales. En el 2016 se le hace el diagnóstico de endometriosis y en el 2017 le hacen una cirugía para quitar los endometriomas, ¿no? E inicia tratamiento con Lupron, que es un tratamiento hormonal donde ella dejó de menstruar. En el 2019 ella volvió a menstruar y el dolor fue terrible. No se quiso colocar nuevamente el Lupron y consulta en febrero para el inicio de la terapia con cannabinoides. En febrero iniciamos con una terapia con un extracto alto en CBD. No recuerdo bien, pero creo que en Perú ya teníamos esa fórmula registrada en la farmacia del Estado, que quiere decir que tenía 50 miligramos al día y se le fue titulando, ¿no es cierto? Ella llegó a tomar hasta 50 miligramos al día. Comenzamos de 5, 10, 15, 25, 30, cada 4 días. Ella estuvo febrero, marzo y en abril vuelve a consultar porque lo único que había logrado en esos meses era mejorar un poco el miedo, mejorar el sueño, disfrutaba algo el acto sexual y había mejorado un poco el dolor. Entonces decidimos cambiarle una formulación 1:1 al 5%. ¿Qué quiere decir? Que tenía 50 miligramos por mililitro de CBD y 50 miligramos por mililitro de THC. Y se lo titulamos hasta que tomaba 30 miligramos de cada uno al día, dividido en 3 dosis. 10 en la mañana, 10 en la tarde, 10 en la noche. Con esto ella también refiere que mejoró un poco, pero en septiembre vuelve a visitar porque los dolores menstruales eran muy intensos y ella no quería tomar más ibuprofeno, ya estaba harta del ibuprofeno. Entonces, ¿qué decidimos? Agregar la vaporización. ¿Sí? Que se compre un dispositivo para vaporizar, 0.5 gramos de cannabis, de la flor, y una flor que tenía aproximadamente un 15% de THC. Y se le indicó como una medida de rescate. Entonces se le dice, toma aceite de cannabis mañana, tarde y noche, si tienes mucho dolor, por rescate, vaporiza. Con eso ella mejoró notablemente. Comenzó a tener menstruaciones sin dolor, 0 ibuprofenos. Comenzó a hacer ejercicio de 3 a 4 veces por semana. Ahora cuida su alimentación a diario. Tuvo COVID también en el interín, porque estábamos ahí en plena pandemia, en pleno aislamiento en Perú. No tuvo miedo al COVID, tuvo síntomas leves y no suspendió cannabis en ningún momento. En general, les voy a decir qué es lo que dijo ella. Una de las últimas consultas que tuvimos, ella dice que ha abierto una conciencia de entender de dónde proviene el dolor, de buscar, de jalar las raíces, que no fue para nada cómodo, pero que toca, si es que realmente quería sanarse. Hay periodos que la pasa muy mal y hay periodos muy bondadosos. Bueno, este fue un primer caso muy bonito y este es el caso bastante distinto de una paciente que tenía una alergia de las 10 años. Ella presentó en el 2021 por primera vez, 42 años, productora audiovisual, vive sola. Ella cuando consulta tenía dolor crónico,
Ella se quejaba desde hace 6 meses que tenía dolor en los hombros, en el cuello, en las muñecas, la espalda baja y que se sentía contracturada todo el tiempo. Además, cuando le pregunté sobre la infancia, me dijo que había crecido estresada, que en la adolescencia comenzaron a darle ataques de pánico y que actualmente tenía el estrés del trabajo y de la cuarentena, ¿no? ¿Quién no estuvo estresado en la cuarentena? En una escala del 1 al 10, donde el 5 es un estrés promedio, porque ella vive en la ciudad, en pleno San Isidro, con todo el tráfico de Lima. Ella dijo que tenía un 9 de 10. Y además, su problema principal, como lo ven ahí en mayúsculas, es el insomnio. Ella tomaba que si podía dormir, pero que se despertaba a las 1 a 2 horas de la madrugada y se esperaba 20 minutos para volver a dormir. Se esperaba que se 20 hasta 2 horas para volver a dormir. Y además tenía que perder frecuentemente que no las recordaba. Además, ella, la primera vez que la vi, me comenzó a decir que sentía los efectos adversos del clonazepam, que se olvidaba de las cosas, que estaba muy despistada. Y aparte del insomnio, también quería dejar esta medicina de lado, ¿no? Ella hacía ejercicio diario, hacía box, crossfit, tenía una buena alimentación, comía carne, siempre pregunto por las carnes, comía verduras, frutas, agua, se hidrataba bien, y el alcohol no, porque le caía mal. Alcohol sí consumía, pero sabía que le caía mal. Consumía cannabis, sí, pero no era frecuente y nunca tuvo una experiencia negativa con la marihuana. Pesaba 50 kilos y medía 1,55 m. La vi en octubre de 2020. Con ella comenzamos con un compuesto alto en cannabidiol del 5%, y de THC 0.05%. ¿Qué quiere decir? Que era un aceite que tenía 50 miligramos por mililitro de CBD y 0.5 miligramos por mililitro de THC. Y lo titulamos hasta que llegó a tomar 40 miligramos de CBD al día. Mejoró en el dolor muscular, mejoró el ánimo, dormía de corrido a veces y el estrés estaba disminuyendo. Intentamos hacer un destete de clonazepam paulatinamente, quitándole un cuartito, pero nos hemos demorado 7 meses en dejar el clonazepam. Felizmente fue una paciente muy disciplinada, con mucho entusiasmo en su terapéutica, que de verdad que se necesita paciencia para que el cuerpo se module y cambie. Y al final logramos dejar el clonazepam. Acá no les he puesto la historia completa, pero lo que hicimos en algún momento del tratamiento fue cambiar la benzodiazepina, ¿sí? Hacerle como un poquito en el organismo, que cuando ya estás en situación muy baja de clonazepam, lo puedes cambiar a otra benzodiazepina, donde el cuerpo no se va a hacer dependiente del alcohol, porque es una benzodiazepina nueva, con un tiempo de duración diferente, y luego lo dejamos. Y bueno, ella continúa con 43 miligramos al día de CBD, y también equivalen a 0.35 miligramos de THC en este frasquito que vende el Estado en Perú. También dejó el alcohol, porque yo le decía, si tú sabes que el alcohol te hace mal, entonces ¿para qué lo tomas? No, pero es recreativo, que la reunión, bueno, pero te hace mal, entonces también tomó conciencia sobre eso y lo dejó de tomar. Con estos dos pasos y con la evidencia que les he mostrado hoy en día, prácticamente quiero que tengamos esa idea de que las mujeres realmente nos podemos beneficiar, tenemos algunas enfermedades que involucran nuestras hormonas y algunos cánceres que se presentan en la población de varones, y que al final lo que queremos es mejorar la calidad de vida, ¿sí? Queremos sentirnos mejor, queremos que baje la depresión, la ansiedad, para poder recibir también mejor otros tratamientos. Al final, la medicina solamente es una, sea medicina integrativa, alopática, medicina de la mental, medicina con hierbas. La finalidad es mejorar el estado de salud de la persona. Lo primero en un abordaje terapéutico con cannabis es la educación. Nosotros, los profesionales, tenemos que educarnos muy bien, porque vamos a tener que enseñarle al paciente cómo modular su organismo. Somos su mayor herramienta. Nosotros podemos hacer efecto placebo o podemos hacer efecto nocebo. Si un paciente entra en el consultorio y le dice, doctora, ¿puede tomar cannabis? Y le no, eso sí, eso para drogarme. Eso no tiene evidencia científica. Uno, que el paciente nunca más va a volver al consultorio. Y dos, que le damos esta idea de que no sí y de que es malo. Entonces estamos haciendo un efecto nocebo.
Tenemos que educar a nuestro paciente. Tienes un sistema endocannabinoide, tu sistema endocannabinoide se va a comenzar a despertar conforme tomes cannabis, tienes que ser paciente. ¿Cuánto tiempo llevas enferma? 10 años. Bueno, en un mes probablemente no te cure todo, no te module todo, pero seguramente en 3, 4, 7, 10 meses sí vamos a modular. Tenemos que hacer una historia clínica completa. Tenemos que preguntarle a las mujeres cuánto dura su ciclo, cuánto menstruan, qué anticonceptivos orales utilizan, si usan anticonceptivos. Ya hemos visto que los fitocannabinoides se relacionan la acción del sistema endocannabinoide y los fitocannabinoides pueden tener diferentes respuestas con el tema de los anticonceptivos orales. No hay que tener miedo de preguntar por los efectos adversos de la infancia. ¿Ya? No hay que tener miedo de preguntar por el trauma. Somos profesionales de la salud y eso tiene que estar dentro de nuestra historia. Necesitamos actuar con un equipo multidisciplinario, tenemos que tener relación, comunicación con los químicos farmacéuticos, con los nutricionistas, con los psicólogos, con los terapeutas. Siempre voy a querer conocer qué le voy a dar al paciente y que ella también entienda qué es lo que va a tomar. ¿Sí? Entonces, una práctica que hacemos es estar en contacto con los químicos farmacéuticos de las farmacias o que le venden cannabis y que pedimos el certificado de análisis. Y le digo, oye, quiero el certificado de análisis para ver qué cannabinoides tiene tu producto y también quiero ver qué térpenos tiene. Y en base a eso nos basamos para darle la medicina a las personas. De repente, una farmacia tiene un aceite de cannabis que tiene inalol y ese es un tónico. Entonces, yo voy a preferir ese de la que ansioso, ¿no? O hay otro que tiene bisabolol, que es lo mismo que tiene la manzanilla, que es antiinflamatorio, o yo preferiría ese para el neuropático o para las inflamaciones. La dosificación, la titulación siempre va a ser individual. Nunca van a haber dos recetas iguales. El sistema endocannabinoide es como una huella digital, todos la tenemos y en todas es distinto. Tenemos que combinar los cannabinoides, los fitocannabinoides con herramientas para el estilo de vida saludable, meditación, mindfulness, Wim Hof, que es este señor, las respiraciones de Wim Hof, alimentación para desinflamar, alimentación para la neurogénesis, para aumentar la plasticidad. Podemos utilizar afirmaciones, agradecimiento para cambiar la manera como está maquinando esas emociones de la paciente. Tenemos que eliminar las toxinas del ambiente y del organismo. Y además tenemos que enseñar la autoevaluación de los síntomas. ¿Sí? En la primera consulta a mí me gusta hacer un checklist de todo lo que presenta y le digo, este mismo checklist cada 4 días vas a ir viendo en cuál mejoraste, ¿no? Y realmente lo hacen, como llevar un diario de tus síntomas. Y lo más importante, tener paciencia. Porque trabajar con el sistema endocannabinoide y trabajar con cannabinoides hay que tener paciencia. Sabemos que es el sistema endocannabinoide, pero realmente lo entendemos. Pues espero que después de este congreso realmente sí lo entendamos todos. Hay que ser observadores, hay que hacer la historia clínica completa, hay que evaluar los factores de riesgo atribuidos al sexo y al género, tener en cuenta el tema de los traumas sexuales, de los feminicidios, de la desnutrición, de los embarazos no deseados, tener en cuenta los abortos de las mujeres. Esto se los cuento porque a veces les pregunto cuántos hijos tienen y me dicen 2. Y le digo, ¿has tenido abortos? Sí. ¿Cuántos? 5. ¿Qué significa un aborto para una mujer? Un montón de cosas. Necesitamos estudios, sí, con mayor población femenina, con un mejor abordaje y para conocer también qué es lo que se utiliza. Algunos de los estudios que se están haciendo, que se han hecho y que se van a seguir haciendo seguramente, es el tema de la relación de nuestro sistema endocannabinoide con el de nuestros hijos y cómo lo podemos modular con la leche que le damos a nuestros bebés, la leche materna. Necesitamos hacer estudios acerca de qué es lo que pasa en los hospitales y en las clínicas. Hacemos una historia clínica completa. Los profesionales saben acerca del uso de cannabis. Los obstetras saben acerca del uso de cannabis. ¿Qué le dicen a los pacientes acerca del uso de cannabis? ¿Que está bien, que está mal? Necesitamos indagar sobre eso. Este es un estudio también que se hace o la población hembra femenina tienen menos cantidad de endocannabinoides con el diagnóstico de depresión
Podría ser también la depresión un déficit del sistema endocannabinoide. Y tener en cuenta siempre cuando trabajamos con cannabis tenemos que trabajar con la planta completa. Eso es lo que se nos enseñó desde un inicio y lo que siempre voy a defender. Por una parte, el CBD tiene muchas implicancias como medicina, la inflamación, antiinflamatorio, ansiolítico, mejora las infecciones, etc. Pero el THC es el que tiene el componente psíquico y físico. El THC actúa en nuestra amígdala, en nuestra memoria, en nuestros recuerdos, en cómo nos expresamos con el medio ambiente, con el mundo. Entonces, cuando vemos a una persona enferma, solamente hablamos así. Yo no conozco a un cuerpo sin mente, no conozco una mente sin cuerpo. Entonces, si hago una intervención terapéutica en la mente, también se va a traducir en el cuerpo. Si la hago en el cuerpo, se traduce en la mente. Y eso es lo que nos da una planta completa, ¿sí? Un producto que tenga THC y CBD, para alcanzar el beneficio integral de nuestros pacientes. Trabajar con cannabis es como tener una orquesta. Tenemos un montón de cannabinoides, un montón de terpenos, y nosotros podemos ser muy buenos maestros de la orquesta. Es un sistema más en nuestro cuerpo, el sistema endocannabinoide. Tenemos que tener en cuenta y nunca olvidarnos de la epigenética, de la microbiota que está pasando acá en nuestro intestino, directamente relacionado con nuestro cerebro, con nuestros neurotransmisores y con el sistema inmunológico, y también de la parte espiritual. Somos seres integrales, hay que ver a la persona de adentro hacia afuera, así como de afuera hacia adentro, y tenemos que aplicar siempre una medicina individualizada, porque no hay dos seres humanos iguales, no hay dos mujeres iguales. Gracias. Este es el equipo de Perú, somos la Asociación Peruana de Medicina Cannabinoide, y también quería agradecer pues, a la Society of Cannabis Clinicians, porque si no fuera por ellos no estaría acá presente. Muchas gracias, doctora.